Ok, que la semana pasada traje el primer elemento, hablé acerca del elemento vital de establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Dios, por supuesto, este diseño vino del corazón de Dios, manda a Jesús, Jesús lo viene a establecer y cuando empieza a hablar y predicar, una de las primeras enseñanzas que él habla es acerca de la parábola del sembrador. Y la introduje la semana pasada. Hoy voy a hacer quizá un complemento porque voy a traer un poco la explicación de lo que es esa enseñanza. Entonces, traigo esta pregunta para ustedes. No sé si te has dado cuenta, la mayoría de las veces Jesús habla en parábolas. Y cuando escuchamos las parábolas, precisamente en esta parábola que vamos a leer, en la que está Mateo 13, del 11 al 35, él hace algo muy particular, y no sé si le pueden bajar un poquito de volumen, está muy fuerte. Él hace algo muy particular, y cuando él habla la parábola, la gente se queda así como pajarito en grama. No sé si viste un pajarito en grama mirando así para todos lados. La gente que estaba ahí escuchando, no los discípulos, porque los discípulos estaban esperando algo más. La gente que estaba ahí y dice, bueno, este me está hablando en palabras como que no entiendo mucho. ¿De qué está hablando? El reino, pero el reino es como un sembrador que viene y trae una semilla, la pone en la tierra y habla de toda la historia. Entonces, yo me he preguntado, por supuesto, y lo he investigado, pero ¿te has tú preguntado en tu corazón por qué Jesús habla en parábolas? Y yo creo que Dios tiene la respuesta para esto, ¿no? En esta mañana. Entonces, vuelvo a tomar. Y vamos a leer Mateo 13 del 11 al 35. Lo leo ahorita. Y ustedes, dice Jesús, después que él habla la parábola, que él habla en palabras que la gente quizá no pudo entender bien, él les dice esto, le dice, y ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. Él está hablando en ese momento a los discípulos, a los 12 apóstoles que estaban ahí, a los 12 discípulos. No ya a la gente, a la tribu, a toda la gente que estaba ahí, sino específicamente ellos. Y les dice a esto, es como si Jesús también te lo estuviera diciendo a ti. Escucha bien, dice, y a ustedes se les permite entender los secretos del reino de los cielos. La persona que está al lado, dile, a ustedes, a ti, por alguna razón se te permite entender los secretos del reino de los cielos. Le contestó a los discípulos, porque los discípulos le preguntaron, ¿por qué tú hablas en parábolas? ¿No? Entonces, y le dice, a los que escuchan, escucha bien, a los que escuchan mis enseñanzas, se les dará más comprensión y tendrán conocimiento en abundancia. Pero a los que no escuchen, se les quitará aún lo poco que entienden. Y por eso uso estas parábolas. Entonces, entiende bien esto. Literalmente lo que Jesús está diciendo ahí, o ustedes lo señala por algo muy particular. Jesús ya sabía quién eran los discípulos, quizás los discípulos no sabían quién era, quizás tú no sabes todavía quién eres, pero te vengo a decir, eres un hijo del rey, tú eres el hijo de Dios llamado aquí a establecer el reino de los cielos. Y como hijo, heredero de todas las revelaciones que Dios te puede dar. ¿Quién lo cree conmigo? Entonces, primero, te está hablando a ti, te está diciendo, tú eres el heredero, el que vas a heredar los secretos del reino de los cielos. Entonces le dice, y a los que escuchan mis enseñanzas se les dará más comprensión. Una pregunta, ¿escuchas tú las enseñanzas de Jesús? ¿Las escuchas? ¿Qué significa escuchar? Y eso lo vamos a hablar. Pero en los que escuchan esta palabra se les va a dar más conocimiento. Pero las que no escuchan, se les quitará aún lo poco que entienden. Mira cómo relaciona escuchar con entender Jesús. O sea que escuchar, cuando tú dispones tu corazón para escuchar algo que viene del corazón de Dios, pues vas a tener más la posibilidad de entender lo que Él está diciendo. Pero es que simplemente lo escuchan, pero como que no le entienden, no le prestan atención, lo poquito que escucharon se les va a quitar. Lo van a perder, algo va a pasar. Y para eso es que Jesús trae esta enseñanza de la parábola y después se toma el tiempo para explicarles a los discípulos lo que significa esta enseñanza. Pues ellos miran, este Jesús siguiendo diciendo, dice,
pues ellos miran, pero en realidad no ven. Mira esto, miran, pero no ven. Oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. O sea que hay algo más que nosotros tenemos que entender en este proceso de entender los diseños de Dios para aquí, para nosotros, para nuestra vida, para nuestra familia, para el reino aquí, que tiene que ver con, no solamente porque hay casos que tú puedes ver y no ves con claridad, y escuchas pero no entiendes. ¿Qué es lo que Dios tiene que decirnos esta mañana? Y para eso es esta enseñanza. Para eso, y yo le pido al Espíritu Santo que me permita traer este mensaje con claridad, que algo sea edificado en tu vida y en las personas que están siendo edificadas ya. Primer punto, el reino de los cielos, esto es una acotación también de la semana pasada, el reino de los cielos no es una simple información, lo dije la semana pasada, no es simplemente una información. El reino de los cielos no es algo que simplemente viene para regar como un panfleto que todo el mundo sepa, el reino de los cielos viene aquí y no sé, te ha pasado de repente Publix a una tienda, de repente está una persona entregando panfletos y te da el panfleto y lo ves, lo miras y lo tiras enseguida y no le prestas atención. Eso nos pasa a todo el mundo, a mí muchísimo. Claro, ya yo aprendí a no tirar el papelito en la calle. Entonces yo lo guardo y lo boto en el carro y lo boto después. Cuando no me interesa, pero cuando me interesa lo leo. Entonces hay algo. Primero el interés, pero la realidad es que el mensaje viene, pero si tú tomas el mensaje como simplemente una información, algo no va a estar bien, algo no va a pasar. Entonces el reino de los cielos no es simplemente una información, es un diseño creado por Dios para transformar tu vida y la vida de los demás. ¿Quién lo cree? Entonces, escuchar no solo se trata de que tengas una buena capacidad auditiva, porque si es el caso, ¿qué pasaría qué pasa con las personas que son sordas, que no entienden, que no escuchan muy bien, tienen problemas para... Aquí hay personas que tienen problemas auditivos. No estoy hablando de mi esposa ni mis hijos, no mentir. Aquí hay personas, sí, gente de edad que no escucha bien. ¿Ves? Pero aquí no está hablando de la capacidad auditiva, se trata de inclinar, escuchar para el reino de los cielos. Cuando Dios y Jesús y cada profeta que habló en la Biblia acerca de escuchar, escucha mi voz. No está hablando simplemente del sonido que pasa por tu oído. Está hablando de algo más profundo, que es inclinar el corazón para entender lo que Dios te está dando que te puede transformar. Entonces, literalmente, escuchar en hebreo significa inclinar tu oído, inclinar tu corazón. Quiere decir, hacer el esfuerzo para prestar un poco más de atención, no solamente con lo que escuchas, con lo que ves, pero con el corazón, para que las palabras que están dadas para ti transformen y cumplan el propósito. Para que se cumpla la palabra en Isaías que dice que la palabra que no regresa vacío, sino que va y cumple el propósito por la cual fue enviada. Quiere decir que no hay ninguna palabra que Dios, tu familia o a tus seres queridos, que no vaya a regresar, no va a regresar vacía, sino que va a cumplir el propósito. Es poderoso el reino de los cielos. La palabra tiene poder para transformar y tocar el corazón. Entonces, no se trata solo de tocar la puerta, sino se trata de entrar. ¿Te acuerdas que la semana pasada enseñé esto? Hay gente que simplemente escuchan y ven el reino de los cielos como una información y te dice, hey, toca la puerta, y simplemente van y tocan la puerta, pero no entienden que deben entrar. Entonces, se pierde el asunto. Hay algo que tú y yo tenemos que hacer, que tenemos que interaccionar junto con la palabra de Dios para que esas promesas tengan realidad y se cumplan. ¿Ok? Por eso es que Jesús habla acerca de esta parábola y me voy a tomar el tiempo para explicar y detallar un poco lo que quiso Jesús decir en la parábola que enseñó del sembrador en Mateo 13 del 11 al 35. Si tú no lo has leído nunca, vale la pena que lo leas. Porque quiero decirte algo. Muchas veces yo vengo aquí a traer una palabra que me tomó tiempo quizá diluir, me tomó tiempo interaccionar con el Espíritu Santo, con la Biblia, en tener intimidad con el Padre, y me da tremendas palabras, y aquí las lanzo y probablemente algunas veces no causa un efecto, no porque la palabra sea mala, sino porque a lo mejor tú no prestaste atención.
Pero quiero decirte, si tú dispones tu corazón a prestar atención no solamente, acuérdate, no es solo escuchar, es inclinar, es dedicar tiempo, es agarrar y decir, bueno, hoy el pastor enseñó a hacer Mateo 13. Bueno, cuando llegas a tu casa, léela, lee la palabra, vuelve a experimentar eso, llega y documenta, estudia tú un poco más, escudriña. Eso es inclinar tu oído para escuchar. Es tomar una acción, algo que no estás haciendo para que pueda transformar o pueda hacer un efecto en tu vida. ¿Quién está dispuesto a partir de hoy de decir, ¿sabes qué? Lo que el pastor enseña, yo voy a la casa a verificarlo, yo voy a la casa a estudiarlo, yo voy a buscar más profundo en la palabra. ¿Quién está dispuesto a hacerlo? Bueno, te recomiendo que lo hagas, porque si no, simplemente vas a tomar esto como información que está viniendo y un momento te causa un efecto, pero después no produce lo que debe producir. Para eso es, tan serio es esta enseñanza que esto puede transformar tu vida por completo. Si dispones tu corazón para entender. Tan sobrenatural es que Jesús también la enseñó y la diluyó a sus discípulos. Entonces mira, esta es la aplicación. Está en la Biblia. No es mi explicación. Son las palabras de Jesús. Está ahí en la Biblia. ¿Ok? Si se lo vas a encontrar. Entonces, dice Jesús, escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. Entonces, pon atención a esto. Cuando Jesús diga, escuchen ahora la explicación, toma esto en serio, porque Jesús te va a decir algo que puede cambiar tu vida. Entonces, toma esto en serio. Mira la explicación. En el versículo 19, Mateo 13, 19 dice, las semillas que cayeron en el camino, lo va a leer, después lo va a estudiar, lo vamos a diluir, a desglosar, mejor dicho. Entonces, las semillas, en el 19, las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen al mensaje del reino y no la entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. 20 dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato la reciben con alegría, pero por no tener raíces profundas, no duran mucho. ¿Ok? En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, caen. El 22 dice, las semillas que cayeron en los espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de la vida y el atractivo a las riquezas, que me llama la atención esta forma como Jesús lo documenta. No solamente son las preocupaciones, sino también el atractivo a las riquezas. Así que no produce ningún fruto. En el 23 dice, las semillas que cayeron en buena tierra, di conmigo, en buena tierra. Te voy a explicar qué significa ahí la buena tierra, qué es lo que describe Jesús en buena tierra y cómo Él la determina, cómo la cataloga y cuál es tu interacción en ese razonamiento de qué es buena tierra o no. ¿Ok? Para que de una vez por todas quizás quitemos el juicio para otras personas que a lo mejor veamos que la palabra que tiene poder para causar una vida, está sembrada en el corazón de una persona y como no da fruto, dice, es que la tierra es mala. No, es que ese tipo es malo. Por eso que no. No. Te va a sorprender esto que te voy a decir. Porque el problema no es la semilla. Quizá el problema es cómo tú manejas la tierra. ¿Ok? Entonces, dice así, las semillas que cayeron en buena tierra representan a los que de verdad oyen la palabra de Dios. ¿De qué está hablando aquí? No está hablando de que sea más inteligente, sino que disponen tiempo para entenderla, para buscar, para inquirir en la palabra. Entonces, entienden la palabra de Dios y producen una cosecha al 30, 60 y hasta a veces 100% más numerosa que la que había sembrado. ¿Ok? Ahí termina el asunto. Bueno, primer punto. Debe quedar claro en esta colección porque vamos a estar hablando de todos estos elementos, quizá por mucho tiempo.
yo creo que esta serie va a determinar a Essence y a la gente que está viniendo y va a hacer que la gente pueda por recibir lo que estamos dando acá. Entonces, esto tiene que quedar claro, este punto. El sueño perfecto del Padre. El sueño del Padre, el sueño de establecer su reino aquí fue perfecto. No tenía ningún problema, no tenía ninguna falla. Ahora, ¿por qué? ¿Qué pasó en el interín? ¿Por qué pasó en el tiempo cuando él dijo, déjame establecer el reino aquí? Y puso a Adán y Eva en el Edén, y pasó lo que tenía que pasar, fueron engañados, comieron el fruto, entonces conocieron bien el mal, entonces ahora el ser humano pensó que podía hacer su cosa como él quisiera y sin depender de Dios, y ahí dijo, espérate, mi reino está aquí. Quiero ser, le di la oportunidad a Adán y Eva, pero lo hicieron, pero se equivocaron. Bueno, tengo que acomodar el asunto. Y ahí es donde empieza la historia del problema. Pero él fue perfecto. Dios decidió que lo que ocurre en el cielo simplemente tenía que ocurrir aquí en la tierra. ¿Te acuerdas la primera enseñanza que hablé acerca del diseño, los fundamentos del reino que tienen que ver con gobierno, autoridad, cultura, valores y propósitos? ¿Se acuerda? ¿Quién se la aprendió de memoria? Los fundamentos del reino son gobierno, come on, gobierno, repite conmigo, gobierno, autoridad, cultura, valores y propósito. No se te puede olvidar, tienes que memorizarlo, agarrar cuando llegue a tu casa y memoriza esto. El diseño los fundamentos del reino de los cielos tienen que ver con gobierno, autoridad, cultura, valor y propósito. ¿Ok? Dios dijo, voy a establecer mi reino aquí, y cuando Él pensó en establecer el reino de los cielos, lo que pensó es en precisamente establecer su gobierno, su autoridad, su cultura, los valores y su propósito. Ese es lo que marca el reino de los cielos con respecto a los fundamentos. Jesús vino a enseñarnos cómo hacerlo. Cuando Dios manda a Jesús, que por cierto es la palabra que vino a sembrar aquí en la tierra, es la semilla que fue sembrada aquí en la tierra, el Padre dijo, Jesús, te mando como mi hijo, te voy a sembrar en la tierra para que establezcas mi reino. Entonces, cuando llegas allá, le tienes que enseñar a todos cómo hacerlo. Los que vinieron antes de ti simplemente hablaron de él, pero no le explicaron cómo hacerlo. Por eso que es importante las enseñanzas de Jesús. Entonces, Jesús vino, vio que lo que ocurría en el cielo no estaba ocurriendo aquí en la tierra y dijo, ok, tenemos un problema acá. Porque lo que mi padre me mandó a hacer no está ocurriendo. Yo veo que está ocurriendo en el cielo, pero aquí en la tierra no. Escúchame esto. Cuando Dios puso a Adán y Eva aquí en la tierra, les dio todo para triunfar. Les dio todo para establecer su reino. Pero ¿qué pasó? Se evidenció la debilidad del ser humano. El ser humano es fácil ser engañado. O sea, ¿tú crees que porque simplemente eres cristiano no vas a ser engañado? Claro que no. Vamos a ser engañados. Ahora, lo que ahora tenemos que aprender es cómo realmente establecer el reino de los cielos, y por eso comenzamos esta colección, para que entendamos cómo es el diseño, cómo lo podemos hacer, cómo Jesús lo enseñó, cómo es cada palabra que están trayendo acerca del reino de los cielos, cómo interacciona con tu corazón y qué es los cambios que tienen que ocurrir. Entonces, vamos a desglosar esto. El problema, recuerda, el problema no es la semilla, el problema es el terreno y lo que ocurre alrededor del terreno. Por eso leímos la palabra anterior. ¿Quién sabe y entiende cuál es el terreno del reino de los cielos? Tú sabes que hablamos, un versículo básico, que el reino de los cielos no es ni comida ni bebida, sino paz, gozo y ¿qué más? Paz, gozo y no me acuerdo la otra palabra, en el Espíritu Santo. O sea, que está hablando de que hay algo más allá que algo natural. El reino de los cielos no es simplemente un lugar, no va a ser un lugar que se va a establecer. No es un lugar físico, es algo que ocurre en el corazón. Entonces, ¿cuál es realmente el terreno donde la semilla tiene que ser sembrada? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el terreno? ¿Perdón? El corazón, fácil. ¿Ok? No te lo reveló ni te lo reveló el Espíritu Santo. Ok. Entonces, escucha, el problema es
si tú y yo vemos y entendemos lo que ocurre en nuestro corazón, que puede ser tropiezo para que entonces el reino de los cielos se establezca en tu vida. Aquí es donde radica el problema. Muchas veces vemos personas que interaccionan con Dios, reciben una promesa, reciben una palabra, pero algo no está ocurriendo. Y recuerda, el problema no es la semilla es buena. El diseño, el propósito de Dios es bueno, pero ¿por qué la gente no cambia? No es porque, no sé, no es porque es bruto, sino a lo mejor simplemente no ha dispuesto su posición, puesto su corazón en la posición correcta para, déjame ver qué es lo que está pasando en mi corazón, que está haciendo tropiezo. Porque te lo digo por experiencia, las cosas que, y tú lo puedes decir, los que de alguna manera han experimentado el cambio en sus vidas, saben que ese cambio ocurrió no porque simplemente un día recibiste la palabra, la recibiste, pero quizás desde el momento que la recibiste al momento que empezó a transformarse, tú y yo nos podamos dar cuenta de que tú tomaste la decisión de que eso cambiara tu vida. Tú tomaste la decisión de simplemente dar un paso de fe y ver qué es lo que estaba en el medio para quitarlo. ¿Ok? Seguimos aquí. El camino es la primera enseñanza. Jesús dice, la semilla que cayó en el camino. ¿Cuál es el camino? Todos los caminos. Está hablando, no está generalizando que el camino es simplemente el lugar donde es esparcido la semilla. Todos los corazones. Cuando Jesús vino acá, simplemente le dijo, ok, voy a sembrar la semilla. Y no se puso, espérate un tico, déjame ver a Efraín, déjame ver a Yanilín. No, no, es que no está lista. Mejor no la pongo la semilla porque no está lista. No, Jesús tiró la semilla. Porque su trabajo es tirar la semilla. Él va a plantarse aquí y vino a ser para todos. Entonces, ¿cuál es el camino? Por todos lados. Él hizo y regó la semilla por todos lados. ¿Qué es el problema acá? Que cuando Jesús habla, dice, las semillas que cayeron en el camino representan los que oyen el mensaje del reino y no la entienden. Entonces, ahí está especificando un poquito el problema del asunto acá. Que la semilla cayó en el camino, pero el problema del camino es que simplemente no la entendieron. ¿Por qué no la entendieron? ¿Por qué no la entendieron? Porque no dispusieron su corazón para inclinar su oído a escuchar. Simplemente la tomaron como una información. ¿Cuántas veces tú y yo tomamos las cosas como simplemente una información? Nos llega el jefe de la compañía y me dice, oye, a partir de ahora vamos a hacer tal cosa. Y de repente estabas haciendo tal cosa, la escuchaste con una información, pero no te diste cuenta que esa orden iba a transformar tu forma de trabajar, porque iba a tocar un área que realmente no te iba a gustar. Y por no entenderla, simplemente, a la final, no sé, tuviste un problema porque el jefe te dijo, ¿qué pasó? No hiciste caso de lo que te dijo. No, pero es que me parece que tú estás fuera, tú sabes. No, me gustó, no lo voy a obedecer. Bueno, estás botado, vete de aquí. ¡Pum! Perdiste la bendición. ¿Por qué? Porque no disponer, no inclinar tu corazón a entender esa palabra. El trabajo de que entiendas la palabra no es de Dios. ¿Entiendes eso? Dios no tiene, o sea, su trabajo no es hacer que tú entiendas, su trabajo es simplemente sembrar la semilla, es mandar la semilla a Jesús. El trabajo lo tienes tú, el trabajo es tuyo. Ahora, quiero que veas esta perspectiva. Cuando Jesús habla acerca de esta, cuando empieza a diluir la palabra, lo hace con dos perspectivas. Primero, en la perspectiva de lo que va a hacer esta palabra, este mensaje en tu corazón. Cuando él dice, las semillas cayeron en el camino y esta representa a los que oyen mi palabra y no la entienden. Entonces, sirve para ti, pero también sirve para tú entender a los demás. Porque entonces ahora te empieza a dar cuenta de que, ya entiendo que el problema con mi esposo, o mi esposa, o mi prima, o mi hija, no es que no la entiendan. Es que simplemente, no es que no la entiendan. Los padres están acá, saben lo que les voy a decir ahorita. A veces le decimos, hablamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, le decimos algo, y por un lado entra, por el otro lado, eso dice mi mamá también.
Dice, por un lado te entra, por otro lado te sale. A mí también me decían lo mismo. ¿Por qué? Porque el problema no es el mensaje está bien. Pero nosotros nos damos cuenta ahora que a veces yo le hablo a mis hijas o a las personas y les entra por un lado y les sale por el otro. Y el problema no es que son brutos o que no escuchan. El problema es que no dispusieron tu corazón para entender. Entonces, ¿qué es el que pasa? Me pone a mí en la posición, primero, por haberte entendido ese problema, yo vivirlo conmigo, yo primero, antes de ser hijo. Y yo sé los problemas que le ocurrió a mi mamá. Corazón escuchar su... Se está escuchando bien aquí, ¿no? Entonces, pero claro, cuando empiezo a aplicarlo ahora a mi interacción con Dios, ahora entiendo que el mensaje es bien, está bueno, Dios me trae una palabra que quiere transformarme, pero el problema es que no veo la transformación no es porque la palabra es mala, sino porque yo no presté atención. Entonces digo, ¿sabes qué? Déjame prestar atención. ¿Qué significa prestar atención? ¿Inclinar qué? Inclinar el corazón, disponer simplemente a decir, déjame escuchar lo que esta persona me está diciendo, déjame escuchar lo que Dios me está diciendo. Lo que pasa es que para poder hacer eso, tienes que dejar tu orgullo. Tienes que dejar tu posición de que tú tienes la razón, porque a veces Dios nos habla con razón y dice, no, no, yo lo voy a hacer a mi manera. Es que yo tengo que vivir mis experiencias. Espérate un momentico. Pero Dios te manda personas que con sabiduría que te hablen más o menos. Inclina, si tú inclinas tu corazón a disponer de que a lo mejor hay algo de razón en eso que Dios te está hablando, en eso que esa persona que te está hablando probablemente puede cambiar tu vida. Pero por el otro lado también tenemos el otro plano, que ahora entiendo cuál es el problema de la persona. El problema no es que es bruta o es bruto o porque está endemoniado o porque simplemente simplemente es que no ha dispuesto su corazón. ¿Qué debemos hacer? ¿Sabes cuál es el secreto como los padres hemos aprendido? Orar. Ya yo sé cuál es el problema de mi hijo, de mi hija, de mi esposa. El problema es que no escucha, no tu palabra, no le ha escuchado, no ha escuchado bien la palabra. Gente que no ha dispuesto su corazón a entenderla. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, declaro, Padre, que tú dispones, haces algo en el corazón de esta persona y le dispones a entender, a disponer a entender tu palabra para que sea transformado. ¿Ok? Entonces, me hago entender, por un lado la entiendes para ti, pero por otro lado te puedes ver a las demás personas y eso te indica cómo orar. ¿Cuál es el problema? Identificar el problema es muy importante. ¿Ok? Para entender debemos inclinar el corazón y aprender a escuchar. No entendemos porque, como dije, no es porque seamos brutos, sino simplemente que no disponemos nuestro corazón. No entendemos por qué no estamos dispuestos a dejar nuestro orgullo o nuestra posición y valorar el consejo de la otra persona. ¿Ok? No se trata de que tu tierra no sea fértil. Escúchame bien esto. No se trata de que tu corazón no es fértil o el corazón de la otra persona no sea fértil, sino que simplemente no la recibe, no valora la palabra en su corazón como debería valorarla. Entonces, por eso que a lo mejor no hay transformaciones. Y dice Jesús, en esta específicamente enseñanza, dice, y entonces viene el enemigo y viene y la roba. Entonces, esto que fue diseñado para transformar, ahora como queda por fuera, como simplemente nadie la entiende, simplemente el enemigo puede venir a robarla. Déjame documentar un poco más esto. La palabra de Dios tiene poder, ¿sí o no? ¿Estamos claros? Ahora, ¿por qué el enemigo viene y la roba? Porque simplemente no está sembrada en el corazón. En el corazón donde habita Jesús. Porque donde habita Jesús, el diablo no puede venir a robarte. ¿Sí o no? Cuando Jesús está ahí gobernando en tu corazón y la semilla es plantada en tu corazón y está guardada ahí, el enemigo no puede venir a robarla. Pero como simplemente viene y se queda por fuera en el limbo y no le entiende, simplemente o no dispones tu corazón para entenderla, él dijo, bueno, ¿qué? Déjame robarla. Y el enemigo viene y roba. Eso es lo que no queremos. La tierra rocosa.
la segunda plataforma que Jesús enseña. Dice, las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato la reciben con alegría. ¿Has visto algunas personas así? ¿Has visto personas que vienen aquí a la iglesia y reciben una palabra y salen contentas, pero tú ves cuando salen de aquí no pasa nada? Es porque el problema no es la semilla, es que la tierra está rocosa. ¿Hay tierra, sí o no? La imagen correcta es de repente que hay una pulgada de tierra y lo demás es roca. O simplemente, ¿has visto algún terreno que tenga muchas piedras, muchas rocas? ¿Ok? Eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, sentan los que escuchan el mensaje, pero de inmediato lo reciben con alegría. ¿Ok? Mira lo que dice aquí. Déjame tomar un poquito más la palabra. Dice, representan los que representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, ok, aquí estamos hablando de otro elemento. Hay tierra, pero hay mucha piedra y quizá las piedras hacen que la raíz no germine, sino que, o mejor dicho, ¿has visto alguna vez una pared en donde no tiene tierra, pero cae una semillita, los pájaros llevan la semilla, de repente la semilla crece en medio de la pared y se hace una raíz y la raíz se riega, pero no hay tierra? ¿Tú sabes qué va a pasar con ese arbolito? No va a crecer. En un momento determinado se va a hacer porque incide el sol, incide lo demás y como no tiene, eso es lo que está diciendo Jesús. Dice, la reciben con alegría, no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer en la palabra de Dios, simplemente caen. ¿Qué es lo que está pasando acá? ¿Has visto personas así? O mejor dicho, ¿te has visto en el espejo así también? ¿Será que hay algunas áreas en tu vida en que de repente la semilla cae, pero hay muchas rocas alrededor de tu corazón? Entonces, hay momentos, hay palabras que sí dan fruto, pero otras que no dan tan fruto, porque el problema es que te encuentras con la roca y la roca, no hay tierra, la semilla se expande un poco, las raíces no crecen mucho, no tiene nutrientes y de repente se seca. Y eso que un día creíste, simplemente ahora no lo sigues creyendo. El problema no es que tu tierra no es fértil, el problema es que tiene rocas. ¿Cuáles son las rocas? Vamos a discutir. La semilla necesita tierra para echar raíces, nutrirse y dar frutos, evidentemente. Pero cuando tú te das cuenta, mejor dicho, a veces toma tiempo darse cuenta de que en nuestra tierra hay bastantes rocas. Antes no la veíamos. Entonces nos empezamos a encontrar con las rocas porque crees que la palabra de Dios está diseñada para mostrarte cuáles son tus rocas. ¿Cuáles son tus rocas? Raíces de amargura, ¿no? Resentimientos, falta de perdón, dudas, a veces dudas de la palabra de Dios, a veces dudas de ti mismo. Creciste en un lugar donde no te afirmaron bien, entonces ahora tú tienes esa debilidad, eres dudas, no sabes si puedes o no puedes. Tu padre nunca te enseñó que tú podías. Yo les enseño a mis hijas, tú lo puedes todo en Cristo. Todo lo vas a poder hacer. Lo que tienes que meterle, sobre todo Mariana es muy audaz. Marinés quizás no reforcé eso y es un poquito más, es diferente. Pero lo que te quiero decir, cuando te empiezas a dar cuenta de la realidad de tus rocas, entonces ahora tienes que tomar una decisión. Porque entiende que la palabra es buena, tienes tierra, pero ahora te das cuenta que en el lugar donde cayó esa semilla, de repente te encuentras un peñón en esa área específica y ahora tienes que tomar una decisión. Porque no vas a dejar, después de hoy, yo estoy seguro que no vas a dejar que eso ocurra en tu vida. No vas a dejar que la piedra esté ahí, porque sabes que tienes que quitarla. Cuando quitas la piedra, hace más espacio para la tierra. Y entonces la raíz empieza a crecer, ¿sí o no? El problema aquí es si tú estás dispuesto a dejar los rencores, las amarguras, la falta de perdón, las dudas, las heridas del pasado, las falsas creencias. También las falsas creencias son rocas que te impiden que la palabra de Dios dé fruto. Porque estás creyendo cosas que te enseñaron en tu casa. No estoy hablando de religión.
Podríamos hablar de eso, pero no estoy hablando de falsa creencia. Cuando la identificamos, cuando Jesús interacciona y tú dispones tu corazón para entender y buscar y buscar la palabra, buscar referencias, entender, decirle, Señor, muéstrame más y muéstrame más. Seguro que esa palabra te va a mostrar cuáles son, dónde están los rencores, dónde están las amarguras, dónde está la falta de perdón, dónde están las dudas, dónde nació las dudas, dónde están los días del pasado que no has sabido perdonar, la falsa creencia. Entonces, la respuesta inmediata va a ser, espérate, tengo que hacer algo. Yo no puedo vivir más con esta roca. Y tomas la decisión de la roca. Eso es lo que llamamos nosotros sanidad interior. Por eso los hombres que están acá y las mujeres que ya lo han hecho algunas, otras si no lo han hecho, la oportunidad. Entonces, por eso vamos a hacer corazón saludable. Los que me están escuchando pronto ahí, ahora la primera semana de febrero comenzamos este proceso de sanidad interior. ¿Cierto? Hay una persona que conocí viniendo de Puerto Rico en el avión y conversando, y le hablé acerca de eso y me dijo, yo quiero estar ahí con corazón saludable. Entonces, hay que invitar gente. Bueno, este proceso no te lo puedes perder. Va a hacer algo en tu vida. Okay. Los espinos de la tierra, es la última, la antepenúltima. Jesús dice, la semilla que cae. ¿Les está gustando la enseñanza? ¿Les está edificando? Ok. Las semillas que cayeron entre los espinos, este es otro ingrediente, otra plataforma. Representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo a las riquezas, así que no se puede producir ningún fruto. Me llama la atención esto porque aquí es el primer versículo cuando Jesús está enseñando eso, donde dice que no produce ningún fruto. No está diciendo que produce alguno, no, simplemente que no produce fruto. O sea, tan radical es cuando tú te das cuenta de que en tu tierra, cuando está plantada una semilla que está alrededor de espinos. ¿Cuáles son los espinos? ¿Qué es lo que es espinoso en tu vida? Cuando tú te levantas en la mañana, cuando tú te levantas en la mañana y de repente te levantas enfocado en hacer algo. Y si tú no aprendes a lidiar con lo que te preocupa, quiere decir, en otras palabras, lo que te preocupa es que no has sabido cómo llevarlo a los pies de Cristo. Porque por eso que la palabra de Jesús dice, vengan a mí los que están cansados y cargados y yo te haré descansar. Tráeme tus preocupaciones, pónmelas aquí en las piernas, cámbialas conmigo y yo te voy a dar un yugo diferente, un yugo mejor, que no te va a causar alegría, te va a dar energía, te va a mantener enfocado. Entonces, tú te puedes levantar en la mañana con la mejor emoción y cuando te levantas y deseas las preocupaciones, otra vez, esa preocupación, eso se llama espinos. Están ahí, quiere decir, los espinos son matas que están alrededor tuyo, que ya crecieron y cuando les pasa por el lado te pinchan. Eso es lo que es un espino. No te está hablando de algo futuro, está hablando de algo que ya está ahí. ¿Cuáles son tus espinos? No te estoy hablando de tu suegra o de tu esposo o de tu esposa, por cierto. No, por si acaso, ¿no? Porque yo sé que ya los veo las caras ahí pensando. ¿Cuáles son tus espinos? Aunque puede ser, algunas personas son esos espinos. Pero el que estén ahí no quiere decir que las tengan que quitar. Simplemente tienes que saber qué hacer con esos espinos. No preocuparte. Ponlo en manos de Dios. No deje que esas preocupaciones ahoguen el deseo o el diseño de la palabra para producir un fruto que va a perdurar. Porque si deja que eso pase, entonces no va a haber fruto. Qué radical es Jesús, que cuando hay un espino, es diferente a la piedra. La piedra, tú tienes que tomar la decisión de quitarla porque está ahí y no está dejando que las raíces crezcan. Pero el espino está ahí y simplemente la decisión es tuya de no dejar que eso te robe el fruto. Porque la realidad es que te puede quitar todo el fruto.
¿Cuáles son tus espinos? ¿Qué decisión hoy tú tienes que tomar con respecto? Solamente el Espíritu Santo te puede mostrar. Perdonar también. Todo eso lo aprendemos en sanidad interior. Pero cuando Jesús dice, ok, vuelvo a leer la palabra, la última parte. Dice, las semillas que cayeron en buena tierra. Ok, aquí no está definiendo definiendo las rocas, simplemente que cayó en buena tierra. Quiero decirte algo. Mira lo que dice aquí. Los que de verdad oyen y entienden la palabra. No importa el porcentaje que tú dispongas, no importa, no está hablando de tiempo, no está hablando de que, ok, esto es para los que pasen 4 horas estudiando teología toda la semana, ok, y entiendan mi palabra, entonces estos son los que van a ser buena tierra. Lo que define que eres buena tierra no es cuánto tiempo pases con Dios, simplemente que tú dispongas a tener intimidad, valores el tener intimidad con el Padre y decir, Señor, lo que tú me vas a dar aquí en este tiempo de intimidad es lo que puede cambiar mi vida. Y yo lo valoro. ¿Sabes qué? Lo quiero todo. ¿Me hago entender? Eso es lo que indica que eres buena tierra. Te voy a dar una palabra para que, y espero que esto edifique tu corazón. Dice la palabra que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Aquí no está hablando de cantidad, de calidad, simplemente lo que es nacido de Dios. Pregunto, ¿quiénes de los que están acá saben? ¿Quiénes de los que me están viendo ahí saben que son nacidos de Dios? Eso que es nacido de Dios, que está en ti, es lo que tiene poder para vencer el mundo. No importa, y prepárate porque cuando te habla acerca de la semilla de mostaza, que es una más chiquitica, tiene el poder para cambiar el mundo. Bueno, eso que fue puesto en tu corazón tiene poder para vencer el mundo. Tiene poder para vencer los problemas que estás pasando. Tiene poder para para llevarte a tomar la decisión de quitar todas las rocas. Tiene el poder para causarte en ti que no va a dejar que las preocupaciones vengan y ahoguen. O el deseo de las riquezas. A mí me gusta el dinero, yo no amo la riqueza. Pero sabes que trabajo para eso. Cuando yo trabajo, yo no hago para hacer riquezas. Yo trabajo simplemente porque tengo que trabajar. Tengo que mantener a mi familia, ¿sí o no? Y lo hago con gusto. Pero cuando salgo a la calle, yo voy y le digo, Señor, todo esto es para ti, es por ti, así que lo recibo y vamos para adelante y Él me da la fortaleza para hacerla. Y veo la bendición. Pero no me preocupa. Totalmente diferente. Entonces, eso que es nacido de Dios te cualifica como una buena tierra. Y entonces dice Jesús que algunos van a dar fruto del 30, el 60 y a otros el 100%. Ahí abre el panorama Jesús para decir, no importa en la temporada que estés, a lo mejor esta temporada vas a dar fruto del 30%. ¿Por qué? Porque eres buena tierra. Mire a la persona que está al lado y dile, eres buena tierra. ¿Por qué? Porque Dios dice que eres buena tierra. ¿Sabes qué? Esa persona que te está haciendo daño en este momento, que te está causando amargura, es buena tierra. Nació de Dios, que no lo ha visto, no lo ha entendido. ¿Cuál es tu llamado? Orar para que eso ocurra. Orar para que en el proceso que está viviendo esa persona, él también se ha transformado porque tú le estás creyendo en la palabra de Dios. ¿Qué te parece? Ponte de pie ahí donde estás. Y ya vamos a terminar. Yo espero que esta mañana esta palabra, porque cuando yo la entendí y el Señor me dijo, enséñala, entró esa pasión en mí de decir, Señor, yo sé que voy a enseñar esto en el momento preciso, en medio de esta colección, para que entendamos el valor de que no solamente es la semilla, sino qué hago yo con la tierra. Una pregúntate a ti mismo y mira a la persona que está al lado también y dile, ¿qué vas a hacer con tu tierra? ¿Qué vas a hacer con tu tierra? En todo lo que estás viviendo ahorita. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a dejar que las rocas estén ahí? ¿Vamos a dejar que las preocupaciones estén ahí? ¿Vamos a dejar que
enemigo venga y robe porque no estás dispuesto a entender un poco más, a buscar más, a confiar que Dios tiene un control. No, hay que tomar la decisión correcta. Y para eso es esta palabra. La buena tierra representa que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Cierra tus ojos ahí donde está y di conmigo estas palabras. Señor, a partir de hoy, primero yo decido creer que lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que tú pusiste en mi vida, que nació en tu corazón, tiene poder para vencer al mundo. Y eso me motiva a buscarte más. A partir de hoy, Señor, yo decido buscar tu palabra, escudriñar tu palabra, tener intimidad contigo, Señor, y que puedas revelarme más. No dejes que lo que yo he entendido de ti sea quitado, sino que agregue más, Señor. Permíteme ser usado por ti para establecer tu reino aquí en la tierra. Pero primero hazlo en mi corazón. Porque mi tierra, mi corazón es para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Yo declaro que esta palabra va a hacer algo tremendo en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Y espero que te mantengas animado para lo que viene. Así que mire la cámara y dile a la gente que está allá. Esto fue Essence. Nos vemos el próximo domingo. No te lo pierdas.